Hola a todas, hola a todos. En esta breve presentación trataremos de hacer una extensión digamos, nuestra presentación de la clase pasada, que comprendía a grandes rasgos la distinción noesis-noema dentro de la actitud intencional y propiamente la propuesta fenomenológica de Husserl. Entonces, esta breve presentación se divide en 4 puntos, donde el primero comprende la distinción entre contenidos giléticos y contenido intencional. El segundo, una distinción entre componentes e ingredientes. El tercero, responder qué es el núcleo noemático. Y finalmente, lo que entiende Husserl por X determinable. Contenidos giléticos. Entonces, estos contenidos son fenómenos de la reflexión directa del noema, también digamos por actos de intencionalidad o actos propiamente noéticos. En este orden de ideas, los contenidos giléticos son una compleja multiplicidad de datos como lo son el color, el sabor, el olor, la forma, entre otras cosas, que de algún modo, en tanto hay esa multiplicidad de datos, todos se reúnen en una y la misma cosa objetiva, es decir, en un objeto. Entonces, de esta manera, los contenidos giléticos cubren el campo de las unidades permanentes, esto es lo noemático como tal. Esto quiere decir propiamente que los contenidos noemáticos, como lo veíamos en la correlación noesis-noema, permanecen en tanto, digamos, lo que se percibe es el objeto. Ellos no cambian, sino lo que va a cambiar, y es lo que ahorita vamos a explicar, son los actos noéticos. Por contenido intencional vamos a referir a los fenómenos propios de la percepción frente a la reflexión directa del noema. Por un lado, el noema se presenta como una unidad objetiva de datos siléticos, tanto su color, su forma se muestran como una unidad aprehensible para el sujeto. Pero por otro lado, en ella está una diversidad de objetividades que son las apercepciones animadoras mismas del sujeto. Esto quiere decir que el sujeto puede dirigirse al noema a través de diferentes actos y allí radica esto de la diversidad de objetividades. De esta manera decimos que estas vivencias intencionales corresponden con lo noético, es decir, a las multiplicidades constituyentes, y esto porque dependen del contenido hilético. Veamos esta cita. Llevando a cabo la reducción fenomenológica, llegamos incluso a la evidencia esencial y general de que el objeto árbol solo puede aparecer en una percepción en general como determinado objetivamente, tal cual parece en ella, cuando los elementos siléticos, o en este caso se trate de una serie continua de percepciones, cuando las continuas variaciones siléticas, sean justo lo que son y no otros. Cuando acá nos referimos, digamos, a los elementos giléticos, los actos propiamente noéticos o los actos de intencionalidad tratan de corregir y tratan de ir viendo cuáles son propiamente los contenidos giléticos y cuáles no lo son. Pero otra vez, no es que cambien propiamente en el contenido noemático o en el objeto en cuanto tal, estos elementos, sino que en tanto, digamos, hay una intencionalidad detrás, esta trata de ir corrigiendo y de ir viendo propiamente qué contenidos giléticos son propios del objeto en cuanto tal y cuáles no lo son. Esto es más a grandes rasgos lo que nos explica esta cita. Para la segunda parte vamos a distinguir entre componente e ingrediente. Bueno, en primera instancia, por componente Husserl se va a referir al análisis de los actos propios de lo noético que hacen posible una vivencia intencional, y por esto una fijación al aumentado en cuanto a tal. Los componentes se señalan en virtud de los objetos noéticos y sus notas, que permiten tener una percepción de la vivencia por parte del sujeto. Y un ejemplo de esto es la mirada que hace el yo puro al objeto mentado por esa dación de sentido, la captación del objeto y todos estos actos. Bueno, entonces por otro lado tenemos los ingredientes, que serían propiamente el contenido noemático, que dentro del correlato intencional son los que resultan descritos propiamente por los actos noéticos, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, lo gilético, en tanto pertenece a la vivencia concreta, se presenta también como ingrediente dentro de una descripción que es fiel en el campo intencional. Entonces, ejemplos de estos ingredientes puede ser el que Husserl nos explica, es el caso del árbol, que donde, digamos, se busca su pleno noema. Esto es, digamos, que el árbol tiene ramas, que tiene hojas, que el color de ellas es verde y que, digamos, esas ramas cuelgan del árbol, ¿no? De sus raíces, entre otras cositas. Entonces, como que objetivamente el elemento noemático no va a cambiar frente a las vivencias noéticas, o sea, propiamente el árbol y los contenidos giléticos de él, sus ingredientes, de alguna manera tampoco es que
cambian precisamente frente a la percepción en cuanto tal que se tiene dentro del acto intencional. Por eso, aquí se presenta es más bien el árbol percibido en cuanto tal, en cuanto unidad objetiva, que dentro de esta descripción fiel simplemente se trata de rastrear sus ingredientes de manera fiel, bajo actos de intención o propiamente actos no éticos. Entonces, para explicar un poco esta terminología, nos vamos a basar en nuestro famoso ejemplo de la clase pasada, que era el anillo. Em, Como pudimos ver en estas distinciones entre contenido intencional, contenido gilético, componentes e ingredientes, lo que, digamos, en este caso serían los ingredientes, serían propiamente digamos, la descripción fiel que se haga de nuestro anillo. Entonces, pues puede decirse que el anillo tiene forma de cuerda, que es amatista, es versátil, está confeccionado en plata, es una gema, tiene color dorado, morado, perdón, eh, es colorido, tiene un diamante, este tipo de cosas como que propiamente y objetivamente estos elementos giléticos que acabamos de describir no deben cambiar. Sin embargo, lo que de algún modo cambia son los actos no éticos o propiamente como podemos ver en este ejemplo, nuestra configuración, nuestro ajuste, digamos, a verlo desde una perspectiva de otra, eso es lo que va a cambiar, nuestros actos de intención, digamos, viendo la profundidad, viendo desde otra cara el anillo, podemos empezar a comprender qué elementos son giléticos y qué no lo son del anillo. Entonces, pues voy a llegar a comprender que si lo veo desde una cara, pues propiamente el anillo no me va a aparecer simplemente como bidimensional, por decirlo así, sino que tiene cierta profundidad, ¿no? Pero esto lo hago precisamente en pro de corregir precisamente esos actos de intención o propiamente esos actos no éticos, que pues propiamente son los componentes que explicaba Laura, y en este orden de ideas, pues yo puedo empezar a corregir y de algún modo comprender qué actos giléticos hay en el anillo y cuáles no, a partir, digamos, de mi corrección. Pero propiamente y objetivamente, el anillo en cuanto tal en este caso, tendría ya sus elementos giléticos. Solo soy yo el que trato de comprenderlos y de corregirlos. Entonces, bueno, ya en el tercer punto vamos a explicar qué es el núcleo noemático. Bueno, básicamente el núcleo noemático puede entenderse como la unidad en la que se presenta un objeto intencional al sujeto, ¿sí? Y es el centro de unidad en tanto pertenece a esta unidad no ética que va a decirse que tiene sentido y contenido. Em, Aquí entra a jugar un papel muy importante como esta distinción entre ese objeto óntico y el propio contenido noemático, porque en el contenido noemático se van a precisar las condiciones que hace posible que se tenga una vivencia intencional. En el caso del martillo, decimos que el martillo tiene un contenido que se presenta en tanto hay un acto de intención y podemos ver que este martillo es diferente al martillo que está como en el mundo natural porque lo voy a representar con, con porque lo voy a representar con lo que no me muestran simplemente como las características físicas que tiene. Es decir, que este martillo tiene un sentido, un para qué, que en este caso sería el martillar, que no simplemente se me presenta con el percibir que tiene un mango de madera, que tiene determinada forma en el cabo, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente el núcleo neumático viene a ser como esa unidad que permite tanto el sentido como el contenido de un noema. Sí, vale aclarar también que no es que sean dos martillos, o sea, que sea uno como objeto y otro como objeto en cuanto tal o contenido noemático, sino lo que cambian
como ya lo habíamos dicho en nuestra presentación, lo que cambian son los actos de intención. En este caso, los actos no éticos frente al martillo y en este especialmente, em, pues cómo, digamos, se comprende dentro del núcleo noemático, ¿no? O sea, como unidad en cuanto tal. Y esto, digamos, es lo que responde el núcleo noemático, que tiene, digamos, tanto el contenido y el sentido de este martillo en cuanto tal, diríamos, o este martillo entre paréntesis, como podemos verlo. Y finalmente, nuestro último punto es lo que entiende Husserl por X determinable. Entonces, Husserl explica que todo predicado lo es siempre de algo, entre comillas. Este algo, aunque sea indeterminado abstracto, porque no se comprende qué es la unidad del objeto intencional sobre el que se está hablando o propiamente sobre el que se está predicando. Ese algo se da de manera distinta, o sea, es un número infinito de posibilidades, pero siempre bajo determinaciones de un horizonte intencional. Entonces, ese algo es de algún modo determinado e indeterminado, y es lo que entiende Husserl por X determinable, siempre en condiciones noemáticas, o sea, en el correlato propiamente intencional. Entonces, así si se sigue una descripción noemática de pura adecuación, se puede distinguir el objeto intencional que permanece idéntico dentro del contenido noemático en los ingredientes y lo que propiamente comprende lo que ya habíamos dicho, el núcleo noemático, y los predicados variantes y cambiantes, o por lo que habíamos dicho ya, los actos propiamente noéticos o de intención. Entonces, este objeto invariable, pero del mismo modo con predicados variantes y cambiantes, es lo que Husserl entiende por X determinable. Entonces, es una X determinable porque, por un lado, no es abstracta, o sea, no es indeterminada, y por otro lado, no es tampoco variable, contingente, porque siempre responde objetivamente a, a un contenido, digamos, noemático, que como ya hemos explicado, es objetivamente invariable, que era, digamos, lo que estábamos explicando con contenidos giléticos y, digamos, esto en el orden del correlato, ¿no? Propiamente intencional. Entonces, lo que viene a establecer la X es que no hay un sentido sin este algo, o propiamente esta X, ¿no? Entonces, esto se comprende también dentro del núcleo noemático como tal. Para explicar esta terminología y esta descripción, un breve ejemplo que si bien no es del todo fiel, para este caso sirve como didácticamente. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí la X, si uno, digamos, hace la ecuación, se marca en que tiene que ser 6, ¿no? Y, entonces, como estaba explicando, si bien el ejemplo de la ecuación no sirve para precisar el horizonte intencional, o lo que también Husserl denomina escorzos determinados del objeto, porque pues propiamente la X no podría ser sino únicamente 6 y a partir de ahí no puede limitarse a hacer otra cosa sino el 6. Ese es, digamos, el horizonte intencional o los escorzos, digamos, en los cuales se demarca. No captura, digamos, esas potencialidades del objeto o lo que ya habíamos aclarado que era los predicados variantes o todas sus posibilidades. Es decir, la ecuación de algún modo no captura, digamos, todas esas posibilidades que tiene, digamos, este caso, digamos, del 6, ¿no? Porque pues propiamente se cierra que sea únicamente el número 6. Entonces, en este orden de ideas, lo que tratamos de explicar es que esta X determinable se muestra como indeterminada y determinada. Determina el objeto del contenido noemático, como ya hemos dicho, porque responde precisamente a un horizonte de intencionalidad que ya demarca propiamente los contenidos giléticos, que son objetivamente inestables, pero también reúne cierta variedad posible en los predicados de dicho objeto, es decir, que los actos de intencionalidad puedan de algún modo como brindar más contenido, eh, como corregir, modificar, no propiamente lo que hay en el contenido gilético, pero sí, digamos, los actos en cuanto, digamos, hay como esta aproximación o esta intencionalidad propiamente al objeto de percepción. Entonces, esto es lo que viene a establecer la X determinable, que determina las condiciones objetivas del objeto, pero abre un horizonte de posibilidades para, digamos, comprender más contenidos de ese mismo objeto, ¿no? Entonces, sí. Ya por último dice Husserl en la siguiente cita,
Decimos que el objeto intencional es constantemente consciente en el progreso continuo o sintético de la conciencia, pero dándose de distinta manera siempre en él. Es él mismo, solo que dado con otros predicados, con otro contenido de determinaciones, mostrándose él, solo que por distintos lados, a la vez que se determinaron más exactamente los predicados que habían permanecido indeterminados. O bien, el objeto ha permanecido inalterado a lo largo de este trayecto de su darse, mas ahora se altera él, el idéntico, aumentando merced esta alteración en belleza, perdiendo el valor en utilidad, etc. Listo. Gracias por oírnos, por esta presentación. ¿Quieres despedirte, Laura? Sí, gracias a todos por escucharnos. Espero que si tienen dudas pueden escribirnoslas aquí abajo del video y pues estaremos dispuestos a responderlas. Sí,